Hola, hola, buenas noches. Es 28 de junio, tenemos ahí una falla en la transmisión directa. Estamos grabando el programa para compartirles las buenas prácticas del foro de visibilización de buenas prácticas. Fíjense que ya llevamos nuestra tercera edición del foro. En este año 2023, el tema fue recuperando el ánimo de los aprendizajes. Este foro de buenas prácticas es convocado por varias instituciones, entre ellas está la Universidad Iberoamericana, Mujeres por la Educación, el Morral, el Grupo Loga, Pauta, que es el programa de Adopta un Talento, PROED, y también la Asociación Civil RENACED, que es la Red Nacional de Capacitadores en Educación. Y en la categoría que trabajamos nosotros, que es Impulso de la Autonomía, hablamos de la autonomía escolar, de la autonomía en los consejos técnicos, del trabajo entre pares, de la autonomía del docente, de la gestión y todas esas estrategias que se llevan a cabo para poder, entre docentes, directivos, supervisores, para poder desarrollar una adecuada autonomía para mejorar la toma de decisiones, obviamente que favorezcan el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes, fue lo que estuvimos platicando aquí. Entonces, en esa categoría hoy les vamos a presentar dos buenas prácticas. Una es de Laura Lozoya Ponce y la otra es de Marina Cervantes. Entonces, esas dos vamos a presentarlas hoy. Vamos a iniciar con Laura. Les voy a presentar a Laura, que ya está por aquí, y después seguimos con Marina. Laura es originaria del estado de Aguascalientes, normalista de vocación, tiene ya 41 años de servicio en el estado de Guanajuato. Ella también estudió una licenciatura en educación, su maestría y doctorado, todo en áreas relacionadas con la educación. Ha sido educadora, directora, supervisora y actualmente es jefa de sector en el nivel de preescolar en el estado de Guanajuato. También ha participado en varios encuentros académicos, reconocida por Guanajuato y UCICAM en su práctica exitosa, también en el municipio de Irapuato en la categoría de Educación y Cultura. Ha sido docente en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Guanajuato. Certificada en competencia laboral, de coordinación de procesos en gestión educativa estratégica en centros escolares de educación básica y en liderazgo para la autonomía en centros de trabajo educativo. Tiene una tercera certificación en uso didáctico de las TIC, todas ellas por conocer. Aparte de sus estudios y certificaciones, ha obtenido diplomas en el área de superación personal y profesional, por ejemplo, el diploma de fortalecimiento de la sociedad civil en ciudadanía y construcción de la paz y políticas públicas. También se ha dedicado a la capacitación, impartiendo talleres de humanidades y apoyado en la titulación a alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Entonces, pues ha dado conferencias, ha estado participando en la formación. Es una persona muy perseverante, creativa, curiosa, con apertura mental, es solidaria, es persistente, tiene un pensamiento estratégico, es una gran líder y hoy nos va a compartir una buena práctica que es muy interesante, a la cual ella llamó ecología. Le llamó, déjenme abro el nombre rápidamente, Ecología del Aprendizaje, Sistema de Asesoría y Acompañamiento Educativo. Entonces, pues vamos a platicar con Laura Lozoya Ponce, que desde Guanajuato está conectada con nosotros y nos va a platicar un poquito acerca de qué fue lo que motivó el innovar dentro de su función, que es la jefatura de sector. Platícanos un poquito, Laura, por favor. Bien, buenas noches. Ya me hizo favor de presentarme la doctora Heréndira. Y antes que nada quiero agradecer a LOGA, Mujeres Unidas en Pro de la Educación, a Morral, Pauta, PROED, RENACED y la Ibero por esta oportunidad de compartir lo que hago y lo hago con mucho gusto. Saludos cordiales para todos los que están siguiendo esta transmisión y muy buenas noches. Entonces, bueno, la necesidad principalmente surgió a través de los años que llevo trabajando, pues he ido observando desde que era educadora, directora, supervisora y jefe de sector,
Y me doy cuenta que todos necesitamos de todos. Y bueno, varios docentes, y si no es que todos, hemos necesitado en alguna ocasión el apoyo de alguien cercano a nosotros. Y entonces todos hemos tenido la necesidad de mejorar nuestras prácticas. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que aún hace falta hacer cosas para mejorar. También observé que las capacitaciones, las asesorías, los talleres, las capacitaciones a los que asistimos, pues bueno, de alguna manera no estaban dando los resultados esperados. Entonces se llevó a cabo una observación sistemática de prácticas directivas y docentes, concluyendo que era necesario modificar las prácticas desde los diferentes niveles de gestión. Entonces, la responsabilidad no queda simplemente en el docente, sino que todos como equipo de trabajo tenemos una responsabilidad que nos compromete a hacer las cosas mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias por tu respuesta. A ver, platícanos también cómo fue que hiciste para que se involucraran los demás agentes educativos, porque a veces uno tiene una idea de cómo mejorar las cosas, pero ¿cómo le haces para que los demás se involucren? Bien, pues inicié trabajando la idea con las supervisoras, porque de alguna manera si yo contaba con las ideas de las supervisoras y del equipo de trabajo en sí, pues sé que sería una muy buena idea llevar a la práctica y instrumentarla. Las mismas apoyaron la idea para implementar esta estrategia ecología del aprendizaje y principalmente reconociendo características y fortalezas. Luego, invitamos a las directoras y a las educadoras, sensibilizándolas y sensibilizándonos de que era necesario cambiar prácticas educativas, prácticas directivas. Y la respuesta que se tuvo fue positiva, porque la invitación fue a quien quisiera participar. Entonces, reconocimos desde ese momento que el trabajo en equipo, de colaboración y entre pares, nos fortalece profesionalmente y de esta manera apuntalamos los aprendizajes de la comunidad educativa y principalmente, pues fortalecer y promover el desarrollo integral de los alumnos. Y lo más importante que surgió en esta primera idea es que todos quisieran participar. Y bueno, y el hacer las cosas, que es lo más importante en el trabajo que realizamos día con día. Gracias, Laura. Muy bien, bueno, sigamos platicando al respecto. A ver, entonces, tu práctica fue para innovar esta cuestión del trabajo entre directivos, sobre todo para la asesoría y acompañamiento. Entonces, ¿qué actividades realizaste para poder implementar esta propuesta de impulso a la autonomía? A ver, platícanos, ¿qué fue lo que hiciste? ¿En qué consistió la estrategia de trabajo? Bien, primeramente lo que hice fue centrar la idea, planificar la idea desde la jefatura de sector. Luego se planteó la idea en el equipo de supervisión. Y entonces lo primero que hicimos fue organizar encuentros académicos. En esos encuentros académicos, tanto se fortaleció las habilidades de las directoras, supervisoras y de sus supervisoras y su servidora, donde se intercambiaron ideas al respecto de cómo podíamos ir cambiando la situación en la que estaba prevaleciendo en ese momento. Y entonces estuvimos intercambiando diferentes prácticas docentes, las planeaciones estratégicas, los logros y los fracasos en la realización de nuestras prácticas. Y luego comentamos, bueno, nosotros mismos nos podemos dar cuenta cuando nos fue bien en la práctica o cuando hicimos algo mal o no organizamos o sistematizamos la práctica, porque incluso el tiempo nos rinde cuando estamos haciendo una práctica asertiva que promueva los aprendizajes esperados en los niños.
Esa fue una primera parte. En la segunda, se acompañó a los directivos y a los docentes en la realización de sus planeaciones, tanto estratégica como didáctica. Asimismo, se observaron actividades que fortalecieran el desarrollo integral de los niños, igual como lo mencioné, apuntalamos principalmente los aprendizajes esperados de los alumnos. En tercer momento, pues acompañamos a los directores en la realización de visitas con enfoque y elaboramos instrumentos de observación objetivos que nos permitieran registrar y visualizar tanto las fortalezas y las áreas de oportunidad que se tenían en esa planeación, tanto en la práctica y más que nada en la instrumentación de la misma. Y entonces lo que queríamos principalmente era identificar las áreas de oportunidad para estas, a través de ese intercambio, convertirlas en fortalezas. También se llevó a cabo la retroalimentación in situ, donde la participación y colaboración del cuerpo académico en el análisis de la visita permitió tomar decisiones que permitieron establecer un sistema de mejora continua dentro de las prácticas educativas, y aquí principalmente la reflexión, la autoevaluación y la coevaluación de la práctica de la educadora, donde ella misma se pudo dar cuenta en qué momento tenía que modificar. En esta parte, la retroalimentación fue muy asertiva, dado que la misma educadora reconocía que era necesario cambiar algunos aspectos dentro de la práctica, y esto la llevó a mejorar su organización y su planeación de la misma, y le fue más fácil instrumentarla en el contexto donde se estaba desarrollando. Oye, ¿y qué cambios viste en ellos con esto que implementaste? O sea, en el trabajo de acompañamiento, en las visitas, ¿qué cambios? Bien, en esta parte, pues yo esperaba menos, pero de alguna manera lo que fortaleció más que nada esta ecología del aprendizaje y estas prácticas directivas y docentes fue el trabajo colaborativo y compartido entre los equipos de trabajo en los consejos técnicos mismos, dado que se han vuelto más académicos. Porque de alguna manera muchas de las veces solamente se hacían o se realizaban las actividades que nos mencionaban en algunas acciones o como en las guías de los consejos técnicos. Sin embargo, ya se fue dando un poco más la reflexión hacia la misma práctica dentro de los mismos consejos técnicos y las reuniones técnicas del trabajo al interior de los equipos y colegiados que se realizaban en cada una de las instancias educativas. Igual, esa fue la primera parte. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiar una actitud o un compromiso o un querer ser. Sin embargo, eso fue lo que nos fortaleció principalmente en esta parte. Se observa un liderazgo académico fortalecido. Los equipos de supervisión y de escuela se han vuelto más autónomos a la hora de tomar decisiones en la mecánica de trabajo a desarrollar. ¿Por qué? Porque ya no están esperando que alguien las asesore o que alguien les diga hagan esto o hagan lo otro, sino que ellas mismas se han vuelto más autónomas con ese liderazgo académico que les permite tomar las decisiones para establecer un proceso de mejora continua y que no necesiten que siempre esté alguien ahí vigilándolas. Sin embargo, bueno, pues sí, ese liderazgo tanto académico como directivo es lo que ha hecho que esta práctica se dé sin ningún problema. Ok, entonces tú crees que sí lograron avances, que sí, y además el propósito que tenías de promover la autonomía, ¿no? Creo que sí, con todo esto que nos dices, sí se logró. Ciertamente se logró, dado que tanto las supervisoras han tomado mejores decisiones para fortalecer la función directiva
Las directoras han sistematizado sus visitas al aula y la retroalimentación ha sido muy asertiva. Entonces, cuando vamos y hacemos la práctica, vemos que tanto la directora como la educadora ya son más innovadoras en las prácticas que realizan o que instrumentan partiendo de la misma planeación, y entonces ellas se observa que tiene relación la teoría con la práctica, que la planeación es Y la a que... veces luego hacemos un guión de observación que es totalmente ajeno al propio docente, una actividad nada más desde nuestro punto de vista, y ahora sí, pues están construyéndolo juntos, ¿no? Acercándose a la realidad. Así es, porque de alguna manera muchas de las veces cuando vamos a hacer las visitas, si no llevamos algo definido que tenemos que observar, nos perdemos. Y que es compartido con quienes son observados, ¿no? Así es. Además. Y les comento, es como cuando un investigador va a investigar una historia de vida, pero debe de centrarte, por ejemplo, en el educativo, pero si se observa de manera general, se va a perder en el mundo de información que no va a tener ni cómo sistematizar ni cómo llegar a conclusiones de las mismas. Entonces, sí es importante que tengamos definido y focalizado el objetivo y el propósito y los indicadores que vamos a observar cuando vamos a realizar una visita con enfoque. Muy bien. Bueno, y si alguna persona, bueno, les vamos a compartir el link donde pueden descargar el libro de las buenas prácticas, no solo la de Laura, sino todas las buenas prácticas. Y ahí podrán ustedes ver incluso algunas fotografías que ella colocó sobre lo que hicieron y la descripción completa de la buena práctica. Pero bueno, independientemente que la tengan, quisiera yo que cerraras dando algunas recomendaciones para los compañeros que quisieran, algunos otros supervisores o jefes de sector que quisieran implementar esta estrategia de ecología que tú muestras, ecología de los aprendizajes. Bien, pues lo que principalmente yo recomendaría y es primeramente tener confianza en sí mismo, porque luego nos da miedo experimentar, nos da miedo a equivocarnos, y entonces quiero reafirmar que cuando nos equivocamos aprendemos doble. ¿Por qué? Porque sabemos que este camino no es el que debo de seguir y tengo que girar la brújula para ver qué camino debo de seguir. Y entonces en este proceso de mejora continua igual es de alguna manera ir haciéndolo cada día, planear, verificar, y actuar y evaluar. Y nuevamente otra vez, tener confianza en sí mismos, trabajar con seguridad y no tener miedo a equivocarnos, porque eso hace que se aprenda más que nada de manera colaborativa y tener... Atrevernos, ¿no? Sería Así es, atrevernos. atrevernos. Por eso, de alguna manera, muchas de las veces, si observamos, muchos queremos hacerlo o queremos escribir, pero nos quedamos en el camino. Entonces, no importa que nos equivoquemos, no importa que no seamos reconocidos, lo que importa es participar y hacer las cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer esos ensayos, sé que posteriormente aprenderemos a hacer las cosas de una mejor manera. Súper Y, padre. y principalmente, pues hacerla hacerla de manera colaborativa, y más que nada no estar criticando, sino que de alguna manera aprender de los errores también, de los míos y de los demás, porque muchas de las veces yo observo y veo que se equivocan, pero de alguna manera solo critico, se equivocó, pues no. Aprender de que yo también puedo equivocarme y tratar de aprender de estas experiencias que luego nos comparten. Y de alguna manera, más que nada, es tener presente que querer es poder. O sea, si yo quiero, puedo hacerlo una y mil veces, caerme y levantarme 1000 veces, pero llegar al propósito que tengo definido. Si no, nunca voy a poder avanzar. Muy Y bueno, bien, pues muchas gracias por compartirnos tus ideas, tu buena práctica, lo que has hecho con tus supervisoras en el sector. Y bueno, creo que muchos se pueden contagiar de esta idea de que tenemos que atrevernos a hacer las cosas sin miedo, como tú dices, sin miedo,
para que podamos entonces, pues, transformar nuestra práctica sin esperar que alguien nos diga cómo hacerlo, ¿no? O sea, sino convencidos y poco a poco. Pues muchas gracias, Laura. Mira, te Doctora, invito a quedarte. Sí, adelante. perdón, quisiera terminar con unos rengloncitos que me faltan. Esta Sí. propuesta y todas las que todas tienen, ustedes que me ven, ustedes que me escuchen, la que hace y experimenta y que vamos cambiando sistemáticamente, harán de la educación un México mejor, con mujeres y hombres comprometidas con el deber ser y no con el ser. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Laurita. Qué bonitas palabras de cierre. Muchas gracias, Laura. Y pues vamos a invitar a todos a participar en la 4ª edición del Foro de Buenas Prácticas. La convocatoria saldrá por ahí de octubre, más o menos. Nos damos un respiro para poder empezar otra vez con este trabajo. Y de ahí lo que sigue es empezar a participar hasta sistematizar esa buena práctica y llegar a presentarla en el Foro de mayo. Generalmente lo hacemos a finales de mayo o principios de junio, o alrededor del Día del Maestro, que esa es la intención también. Bueno, pues muchas gracias. Te invito a quedarte a escuchar ahora la participación de Marina. Les platico que Marina del Carmen Cervantes Origel también es de Guanajuato, de Irapuato, Guanajuato, del nivel de preescolar. Ella es docente frente al grupo, bueno, ha sido docente frente al grupo directivo y actualmente supervisora escolar, asesora también en diferentes procesos a nivel maestría, a nivel licenciatura, en diplomados. Pues ella ha estudiado su licenciatura en educación preescolar en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Guanajuato, pero también estudió en la UPN una especialización en diseño de estrategias de aprendizaje, una maestría en investigación de la educación, otra maestría en innovación educativa y el doctorado en investigación educativa. Entonces, pues ella es una persona también muy inquieta, con muchas experiencias que compartir, y el día de hoy nos va a platicar acerca de su buena práctica sobre el trabajo colegiado en la implementación del servicio del sistema de asesoría y acompañamiento a la escuela, que es el sistema que actualmente está vigente, donde los equipos de supervisión, los ATP, supervisores y los directivos, pues hacen un proceso de acompañamiento a los colectivos escolares. Entonces, bienvenida Marina, platícanos un poquito de qué fue lo que te motivó, cómo surgió esa necesidad de innovar en la actividad que realizas. Muchísimas gracias, doctora, y pues buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias a todas las personas que hicieron posible que se pudieran compartir esas experiencias. Y pues bueno, esta estrategia surgió de poder buscar justamente esta necesidad de atender correctamente a mis escuelas, de buscar un espacio que la atención que yo les brindara fuera la correcta y no solamente lo que yo creía que necesitaran. A partir de la capacitación constante que pues he tenido y que me gusta tener continuamente, sobre todo para poder desempeñar bien mi función, pues conocí los lineamientos oficiales del SAE, del Sistema de Asesoría y Acompañamiento Escolar, que efectivamente son los que actualmente regulan todas las interacciones que tenemos que estar haciendo los supervisores con el equipo de ATPs y directivos. Y dije, creo que este puede ser un muy buen sistema para poder atender y fortalecer mucho las dolencias que yo veía en mis escuelas. Y no solamente las dolencias académicas, sino que realmente era un proceso de que necesitábamos mejorar la organización y sobre todo fortalecer mucho las prácticas directivas. A veces olvidamos que estos procesos del supervisor van muy acompañados de lo que hacen nuestros directivos y justamente fue esta necesidad de fortalecer desde la parte del directivo a todas las intervenciones pedagógicas que había en mis escuelas, que empiezo a implementar el sistema de asesoría y acompañamiento escolar. Súper padre. ¿Y cómo le hiciste para involucrar a los demás, para que no fuera algo así como la locura de la supervisora? Sí, de hecho, cuando nosotros como supervisores y mis compañeros supervisores, no me dejarán mentir, cuando llegamos a una reunión y les decimos, chicos, vamos a hacer esto, les propongo hacer lo otro, siempre
vamos con esa espinita de que qué nueva locura se le ocurrió a mi supervisora que voy a tener que implementar, qué nuevo trabajo voy a hacer. Pues bueno, lo primero que tuve que hacer fue empezar desde cero con impulsar una comunicación muy asertiva y clara con mis directivos, hacerles partícipes de la necesidad que había de fortalecer su función y de los beneficios que ellos iban a obtener, que comprendieran lo importante que era que trabajáramos en equipo, que empezáramos a quitar esas barreras de que el supervisor solamente llega a fiscalizar, que el supervisor solamente llegue a imponer. Somos un trabajo colegiado, que ahora sí que todos los agentes educativos tenemos que trabajar como un relojito. Lo que hago yo impacta en lo que hace el directivo, lo que hace el directivo impacta en lo que hace el docente, y por lógica, cuando impactamos en la práctica del docente, pues el beneficiado son nuestros alumnos. Entonces, muchas veces hacemos estas prácticas en beneficio de los alumnos, pero dejamos a nuestros agentes educativos a un lado. Y lo que hice primero fue comunicarles la importancia que ellos tienen en esta función educativa y hacerlos partícipes. Digo, no fue sencillo porque teníamos que partir de una visión en común. Mi propósito inicial fuera que ellos comprendieran que yo estaba ahí para apoyarlos y que no era el enemigo. Porque por lo regular cuando somos autoridades educativas se nos pone como que esa cáscara de ya es el enemigo, nada más viene a criticar o viene a fiscalizar. Y no, estamos ahí. Ajá, exacto. Y no, estamos ahí también para asesorarte y para acompañarte en los procesos. Esto fue permitiendo que mi colegiado compartiéramos una visión en común, que es mejorar todas nuestras funciones. Mi función supervisora, la función directiva, la función docente y por ende la atención de nuestros niños. Esto ha permitido que entonces mis directivos dijeran, le entramos y empecemos a trabajar. Entonces, partió de dos cosas importantes: la comunicación asertiva y mucho trabajo colaborativo. El permitirles y el brindarles el espacio para que ellos compartieran prácticas muy exitosas, pero también algunas circunstancias que no eran tan exitosas y que de las cuales también tenemos que aprender y que nos dan muchos elementos para poder decir, híjole, pues yo también me equivoco, pero más que criticar, vamos a ver qué podemos hacer entre todos para que no vuelva a pasar. Esa fue como que la manera en que los pude involucrar. Ok, y entonces, a ver, platícales a los que están escuchando, ¿cómo fue o qué tipo de actividades fueron las que realizaste para impulsar este trabajo colegiado? La primera de ellas fue que partí de un diagnóstico muy real de mis escuelas, el que realmente yo supiera cómo estaban las escuelas con datos reales y no disfrazados, en el que yo juego a que estoy dando clase y juego a que te doy estos resultados. No, realmente yo lo que necesitaba saber era cómo estaban mis escuelas, cuáles eran sus fortalezas, porque es bien importante reconocer lo que se está haciendo bien, pero sobre todo poder identificar lo que no estamos entendiendo e implementando correctamente. Y a partir de ahí, de esa realidad, que pude ya trabajar directamente con los directores, de que me platicaran realmente cómo estaban las escuelas y que yo también las pudiera observar con las visitas que empecé a realizar. De ahí reestructuré todo el diagnóstico de mi zona. Posteriormente, a partir de este diagnóstico escolar, pues pude identificar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad a nivel zona. Posteriormente, con mis directivos trabajamos de manera muy puntual el determinar esos aprendizajes imprescindibles que se tenían que fortalecer tanto con los docentes como con nuestros alumnos. A partir de poder determinar estos aprendizajes, diseñamos estrategias muy puntuales, sobre todo en base a las necesidades de formación que tenían mis directivos, aquí considerando mucho los aspectos de la gestión educativa, que es parte central de la función del directivo, y también mía como parte del supervisor. Y sobre todo impulsamos mucho la tutoría emocional. El que no es conveniente que tampoco como docentes estemos trabajando en un ambiente de presión que nos llegue, valga el término, a tronar emocionalmente, a que dejemos de disfrutar lo bello de enseñar, lo bello de nuestra función como docente, por involucrarnos en muchos procesos que dejamos de disfrutar. Entonces fuimos cuidando mucho estos aspectos de la tutoría emocional, claro, sin caer en chantajes de que ya me siento mal, ya no voy a trabajar, sino hacer todo lo que nos toca cuando lo tenemos que hacer. Y sobre todo algo muy importante,
Estamos trabajando, es algo que todavía no se logra mucho, pero estamos trabajando en reorientar la participación de los padres de familia, en que los papás realmente en preescolar, el nivel de preescolar adolece mucho, contrario a lo que la gente cree, pero adolecemos mucho del apoyo real de los papás. No tenemos el apoyo o la confianza como la tienen en primaria o en secundaria. A nosotros nos cuidan muchos detallitos y desconfían en muchos grandes detalles con nosotros. Entonces estamos tratando de reorientar mucho esta participación de los papás. Y por último, siempre ha prevalecido el diálogo profesional. Y esto ha generado que entonces las personas y sobre todo mis docentes y mis directivos comprendan que si yo te estoy diciendo algo, te estoy haciendo una sugerencia, es una sugerencia hacia tu trabajo, no una observación de índole personal. Entonces estamos aprendiendo a separar las cuestiones personales a las cuestiones laborales. Entonces, si hablamos de los logros obtenidos, es principalmente un cambio en lo profesional en cada uno de los participantes, ¿no? Sí, Sí. ¿Qué otras cosas observaste que fueron cambiando? el primero, me voy a ir de los docentes y luego a los directivos. El primer cambio que observé con los docentes, al principio fue mucha renuencia y miedo y temor a las visitas. Las visitas al grupo que son parte esenciales para poder identificar en qué les podemos ayudar. Realmente poder saber qué está pasando y en dónde podemos apoyar y en dónde podemos fortalecer esa intervención docente. Entonces, lo primero fue que mis docentes le dejaron de tener miedo, un poco de recelo a estas visitas que hacía el directivo y que hago también yo, de tal manera que pudimos ya observar prácticas reales, ya no prácticas disfrazadas, sino esas prácticas que realmente el maestro hace día con día y que no prepara porque va a entrar el director o no prepara porque voy a ir a supervisar, sino eso es lo que él vive día a día. Desde ahí, el que el docente se sienta cómodo o que esté acostumbrado a que lo supervisemos, a que lo observemos, fue uno de los cambios principales. La comunicación profesional. Ese fue otro cambio muy significativo. Los docentes han ido comprendiendo justamente que las observaciones y las sugerencias que se les han hecho en estas visitas, en estas retroalimentaciones, en las asesorías y en el acompañamiento que se les están brindando, es de su trabajo. No en ningún momento es con un ataque personal o decirle estás mal. Es con la intención de fortalecer lo que está haciendo y hacer que cada vez sea mejor docente. Y creo que algo muy importante es que la mayoría de los docentes de la zona ya ven con ojos muy diferentes esta asesoría y el acompañamiento que se brinda desde la parte del director y del supervisor. Ya es algo como que tiene esa confianza para acercarte y decir, me hace falta esto, requiero este elemento y ayúdame. Eso es algo creo que nos ayuda bastante para desarrollar este proceso de la asesoría y el acompañamiento. Y pues También bueno, subió autoestima, más seguridad, bueno, en cada uno, la confianza, la confianza está para compartir cuando algo no le salía bien. eso, súper. Para poder decir, híjole, no me salió bien, pero no pasa nada si digo que no me salió bien. Porque eso algo que hiciste y que no salió bien es un elemento que nos permite analizar qué fue lo que no funcionó para poderlo mejorar. Y esto ha ido mucho de la mano con los cambios que yo he observado ahora con mis directivos. Uno de los principales cambios que observé es que fortalecieron su dominio y la comprensión de los procesos de la gestión escolar. Yo creo que un directivo y una autoridad educativa, también un supervisor y un jefe de sector, que no conoce, que no entiende, que no practica, que no pone en práctica justamente estos procesos de gestión escolar, es muy difícil que pueda brindar un buen servicio dentro de O la luego función que cuando pueda ya tiene desarrollar. tiempo que fue directivo. Por ejemplo, yo soy supervisora desde el 2007. Imagínate. Todo un Si mundo de yo no pusiera experiencias. en práctica esas posibilidades, pues esto es un mundo de diferencia del 2007 a la fecha, ¿no? Entonces sí, eso es importante, reconocer también que tenemos que prepararnos, leer. Por ejemplo, ahorita con el acompañamiento que estamos haciendo para la construcción del programa analítico. Así es. Y esto ha No le ayudado mucho. entendemos cómo los asesoramos, ¿no?
Y esto ha ayudado mucho justamente como ejemplo, recapitulando en los consejos técnicos que hemos revisado, los campos formativos, ha habido justamente por ese diálogo profesional, a veces te dicen, es que no entiendo cómo le vamos a hacer, y yo le entendí de esta forma, yo le entendí de esta forma, yo comprendo esto. El realizar los programas analíticos que estamos realizando actualmente ha permitido que se fortalezcan justamente por esa confianza que hay ya en los agentes educativos al interior de mi zona. Y esto nos lleva a que los procesos de asesoría y acompañamiento que realizan los directivos, pues ya sean de forma más clara y efectiva para el docente. O sea, realmente ya el directivo está atendiendo lo que le hace falta al docente, no lo que yo creo que a él le hace falta. Y hay algunos docentes que lo han recibido muy bien, hay otros que lógicamente están en este proceso de fortalecer y de cambiar algunos paradigmas, porque a veces para mejorar hay que O de romper. añorar tiempos pasados, ¿no? En mis Donde, tiempos me funcionó. porque hasta cómo te reciben. O sea, yo les decía, o sea, llegan y todos así como, ahí viene, así como, bueno, ¿y por qué? Debería ser algo común y normal que esté el supervisor en la escuela. O sea, no pasa nada. Pero sí hemos logrado cambios y qué bueno que están ustedes, tanto Laurita como tú, implementando todo esto. Vamos a cerrar entonces con algunas recomendaciones que tú, bueno, con esto yo veo que se logró el propósito, ¿no? O sea, evidentemente, sí, pero bueno, ¿qué recomendarías tú a que quien quiera impulsar un proceso como este, ya sea desde una jefatura de sector, desde una supervisión? Yo creo que el primero es comprender que como supervisor me tengo que capacitar. Como autoridad educativa, como referente pedagógico que somos en las zonas, tenemos siempre que estarnos fortaleciendo en todos los aspectos. Entonces, siempre tengo que estarme capacitando para comprender de qué manera puedo mejorar y apoyar a mi gente. Entonces, tengo que estar evaluando continuamente mis acciones como supervisora. El segundo es reconocer el trabajo colegiado que se hace en las zonas, reconocerles y decirles a la gente, lo estás haciendo bien, porque hay ocasiones que tú sabes que lo está haciendo bien, pero a lo mejor el directivo o el docente piensa que no lo está haciendo bien. Es importante reconocerle las prácticas a las personas y saberle decir, hey, lo hiciste bien, esto te quedó perfecto, lo estás haciendo maravillosamente bien. El segundo es comprender que el SAE no trabaja solo. El SAE, todas las acciones que como SAE se desarrollan, y el SAE estoy hablando del conjunto de acciones articuladas que se trabajan desde la función supervisor, directivo y ATPs. En mi caso no tengo ATPs, entonces trabajé yo solita con mis directivos, pues impactan directamente en el aula. No es un trabajo que solamente se inventa la supervisora porque se lo inventó y ya nos vio muy tranquilos sin hacer algo en el aula, sino no, es fortalecer lo que está haciendo en el aula en beneficio de nuestros niños. Yo creo que eso es lo importante. Todas las acciones que desarrollemos desde el SAE impactan en el aula. Y la última recomendación que yo les haría es mantener una escucha activa y un diálogo profesional. Realmente escuchar qué nos están diciendo y qué nos están pidiendo nuestros directores y nuestros docentes para poder identificar las estrategias convenientes que permitan fortalecer lo que hacen en las escuelas. Y de esta manera impulsar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y pues bueno, con esto tendríamos un gran avance, que sería atender de manera eficiente a nuestros chiquitos, sobre todo nuestros en el nivel de preescolar. Ese es nuestro gran interés, ¿no? Como ahorita vamos a incorporar a Laura en el cierre, como ahorita que estamos trabajando, preparando el consejo técnico del viernes, ¿no? Y que nos reunimos con nuestros directivos en estos días, ayer, hoy, algunos mañana, que están en ese proceso, ¿no? De acompañarlos para que ellos hagan también un acompañamiento eficiente desde ese liderazgo que tienen como directivos de su consejo técnico. Y con toda esta temática que estamos abordando de la evaluación formativa, ¿no? O sea, cómo cambiar y cómo romper paradigmas de lo que siempre ha sido la evaluación. En el webinar de hace un rato yo les decía, bueno, si hasta Chabelo cantaba la canción esa de mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos derechitos. Y eso hace una concepción de que, o sea,
voy bien en la escuela porque hago los palitos derechitos, la plana, los números, lo que me piden, y entonces quiere decir que eso muestra que estoy aprendiendo. Y el garabato colorado de Chabelo, que le encanta tanto a los papitos y que aplaude con que, ay, tuviste un 10, nosotros lo reforzamos mucho, incluso con los premios que damos, por ejemplo, por buen comportamiento. Antes hasta se daba un documento de buena conducta, ¿se acuerdan? Ahora Ujú. ya no. Antes se daba, pero ahora ya no. Esas ideas de que tienes que tener una conducta que es estrictamente disciplinada para que ir a la escuela, ponerle atención al profesor. O sea, no se hablaba de disfrutar el aprendizaje, de ir a la escuela, que la escuela fuera amable para ti. Y no se habla de la evaluación más que de la calificación, porque la pregunta es, ¿y cuánto sacaste en matemáticas? ¿O cuánto sacaste en el trabajo que entregaste? Y de ahí la idea que reproducimos todos, los maestros, los directivos, porque tenemos el cuadro de honor que premia nada más a los niños de 10 y que en la escolta están los de 10, y porque, o sea, hacemos esa reproducción de una evaluación de tipo selectivo. Y que además nos enojamos porque no nos dejan reprobar. En preescolar tenemos mucho que aprender del seguimiento que hacen ustedes, las educadoras, a los aprendizajes de los niños, ¿no? Porque el niño no pedía tu turno para hablar, y ahora ya respeta y espera su turno, levanta la mano. Pues esos son aprendizajes que está logrando. El niño no tenía, no lograba hacer agrupamientos, ahora ya hace agrupamientos, identifica figuras, hace cosas que antes no hacía. Ese es el aprendizaje que está logrando, y eso tendría que ser igual. Está en tercero de primaria y no sabía hacer las sumas con 2 dígitos, ahora ya lo sabe. No sabía organizar un texto y ahora ya lo sabe, o sabe identificar una fuente de información y ahora ya lo sabe. Y eso es lo que necesitamos ponderar, y que el papá diga cuando vamos a verlo en la evaluación, cuando vamos a entregarle la boleta, pues que diga qué aprendió mi hijo, no cuánto sacó, qué aprendió mi hijo. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto para ir cerrando? A ver, platíquenme. Bien, pues de la evaluación formativa yo opino y pienso que de alguna manera es algo que tenemos que ir utilizando la evaluación formativa disruptiva, Ujú, porque de alguna manera estamos tratando o estamos tratando de entender qué es una evaluación formativa desde hace cuánto tiempo. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es transformar las prácticas y reconocer que de alguna manera tenemos que cambiar y focalizar exactamente lo que vamos a evaluar, lo que vamos a lograr en ese proceso sistemático de aprendizaje de los niños y de nosotros mismos, porque si no lo hacemos igual, nos vamos a perder. Cuando vamos, igual, lo que comentaba, cuando se hace una visita con enfoque, si no llevamos un guión o una guía de observación o de mínimo una lista de cotejo, vamos a anotar todo lo que observemos y me voy a perder porque podemos escribir tanta información que al final no vamos a saber ni qué hacer con ella, ni qué fue realmente el objetivo de la visita a la que fuimos a realizar. Entonces, pues bueno, de alguna manera yo los invito a que hagamos esa disrupción a partir de esta nueva forma de evaluar. Bueno, no es nueva forma de evaluar, sino de aplicar la evaluación formativa y que entendamos que esos planes académicos nos van a llevar más a aterrizar en los aprendizajes significativos de los niños y no vamos a inventar algo que yo quiero que aprendan, sino que de alguna manera si lo contextualizamos va a ser mucho más fácil para nosotros y para los mismos niños. Qué padre, gracias, Laurita. Marina, a ver, dinos tu opinión al respecto.
Yo considero que en este momento con la evaluación formativa es un momento para poder parar y analizar y reflexionar cómo estamos llevando estos procesos de evaluación, porque la mayoría de las veces nos enfocamos hacia el resultado y olvidamos el proceso. Y nos perdemos justamente en ese proceso del por qué las cosas no nos salieron bien y solamente nos centramos en el que no nos salieron bien. Pero el poder identificar el por qué no salió bien, vamos a genera poder reorientar, rediseñar las acciones que funcionen o que sean las convenientes para que las cosas funcionen y resulten como deberían de ser. Dentro de la labor docente hay muchísimas estrategias que se implementan y que funcionan. El punto es que no le estamos dando un seguimiento correcto y se pierden. Entramos tanto como directores, como supervisores, como docentes a observar cualquier indicador, y ahorita lo decía la maestra Laura, y nos perdemos en un mundo. Si nosotros a veces vamos y observamos un aula, nos perdemos en todo lo que vamos a observar. A los docentes les pasa lo mismo, están observando una cosa con un alumno o evaluando un aspecto y de repente el alumno muestra el desarrollo de una habilidad o de una competencia y ya te fuiste hacia esa observación, cuando no era el momento para observarla o no era el momento en que tú planificaste. Sin embargo, eso no quiere decir que esté mal. Yo creo que esto va a permitir reorientar todas las acciones y comprender que la planificación y la evaluación van de la mano. No las podemos separar y que no hay un momento ideal para poder evaluar. A lo mejor estábamos muy acostumbrados que hasta el final de la jornada voy a evaluar. ¿Para qué te esperas al final de la jornada si desde el momento hasta desde cómo te recibe el niño, cómo te dice buenos días, cómo está interactuando a la hora del almuerzo, cómo está interactuando en la primera mañana, en la primera media hora de la mañana, puedes estar evaluando? Entonces, es empezar a cambiar este paradigma de que para evaluar requiere un tiempo, requiere un instrumento especializado para poder evaluar, o que requiero nada más un parámetro específico y que mi niño a fuerzas necesita en el 6 o el 7 para pasar. A lo mejor tendríamos que estar evaluando ya habilidades de manera más cualitativa, que va a ser un reto, sobre todo para los niveles de primaria para arriba, porque nosotros en preescolar evaluamos de forma más cualitativa, pero para los niveles posteriores a preescolar va a ser todo un reto poder generar esta evaluación de manera correcta, pero sé que los docentes tienen esta gran habilidad de adaptación. Creo que La si alguien lo puede hacer, disposición, ahorita yo he visto mucha sí, disposición. Se están, primero estaban así como impactados porque es que viene algo nuevo, nadie nos dice, no lo entendemos, pero ahorita después de todas estas sesiones que hemos realizado, o sea, están hasta emocionados con la posibilidad de realmente transformar a la educación, transformar las formas de trabajo, transformar la manera en que colegiamos, en que hacemos esa posible comunidad de aprendizaje juntos y nada más para agregar algo, yo sí creo creo y yo que para es muy complementar, importante, sí, 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 lo que estás diciendo es que yo sí creo que hay alguien que puede cambiar toda la realidad, son los docentes. sí, yo Poner también así. estoy convencida. Ujú. Yo también estoy convencida, porque incluso muchos están diciendo es que el sistema no cambia, que nos cambien en las boletas de calificaciones. Pues sí, puede ser que las cambien, pero igual con las mismas que tenemos, o sea, no pasa nada. O sea, el asunto es que tú cambies tu forma de evaluar y sí que pongas un número al final, pero eso no es lo importante, sino que tu proceso evaluativo se transformó y la cultura con la que estás colaborando se transformó. La forma en que lo perciben los papás, los mismos niños y tú, empezando por uno mismo. Yo creo que sí se puede, sí se puede, yo tengo mucha esperanza. Y bueno, al ver ejemplos del trabajo que están haciendo ustedes desde la función supervisora, pues con estas prácticas que están impulsando, pues se ve que hay una esperanza también, porque muchos se quejan los docentes de sus supervisores. Es que mi supervisor nos pidió ya el programa analítico, ya lo quiere. Y nos dice que tiene que llevar tales características. Y entonces luchan contra eso, ¿no? En muchas ocasiones. Se quejan muchísimo de la función, de la figura. También a veces es eh, un poco
de barreras mentales que nos ponemos nosotros mismos, porque luego decimos, no, pues es que no se puede. A ver, ¿ya lo intentaste? O sea, ya hablaste con directivo, con el supervisor, ya hablaste con ellos para ver qué disposición tienen. A lo mejor y no has hablado porque dices, no, no va a querer, ¿no? Y solitos nos ponemos ese bloqueo. Cuando muchas veces lo que queremos es eso, ver que los maestros tengan iniciativa, buscar impulsarlos para que realmente se sientan apoyados. Y muchas veces dices, no, pues mucha gente no quiere. O sea, yo veo que muchos que prefieren hacer lo mismo. Incluso maestros que dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo ya hice lo mío de mi materia, yo en secundaria, ¿no? Que trabajo. Yo ya hice lo mío. Yo no me voy a juntar con los otros, pues así cuando. O que no se hablan en el colectivo, no separan esas emociones que tienen de no caerse bien y demás, de la parte laboral y profesional, que también es muy importante desarrollar, porque pues si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a venir a ayudar, no? Pues muchísimas gracias a las dos, gracias Laurita, gracias Marina, y pues a los que nos escuchan, a los que van a ver este video, les agradecemos muchísimo también que estén y que nos comenten para que podamos entonces juntos ir construyendo. Les invitamos a leer el libro, les dejamos el link para que lo revisen y les invitamos a participar en la siguiente edición, que es la 4ª ya. Fíjense, empezamos en pandemia y fue una iniciativa de la doctora Patricia Ganem Alarcón de Grupo Loga. Invitó a varias instituciones y dijimos sí, y ahí estamos con el foro, que poco a poco, y pues estamos ahora ya por empezar a la convocatoria de la 4ª edición de nuestro foro, así que les invitamos a los demás, inviten ustedes también a la gente de sus supervisiones para que participen. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, doctora. Que tenga bonita noche. Gracias.